cavernarios, una vez más les damos la más cordial bienvenida a un encuentro más en la caverna de Platón. Hoy estamos presentando nuestro episodio número 8 de la segunda temporada. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestros distintos canales digitales, Facebook y YouTube. Y no se olviden también de darle un like a nuestro Instagram. Esta noche vamos a abordar una nueva postura de cómo entender nuestro mundo y nuestra compleja realidad. Bienvenidos una vez más a Un lugar junto al fuego en la caverna de Platón. Buenas noches también de mi parte con todos nuestros amigos cavernarios, con todos quienes nos siguen, también a través de Mundial Medios. ¿Sí? Y en esta noche vamos a tener un programa que va a ser de gran interés para todos ustedes. Antes de darles a conocer cuál es el tema, queremos presentarle a nuestro invitado. Su nombre es Diego Pinilla. Diego es un académico, docente universitario y tiene mucho conocimiento y especializaciones en la parte legal, en la parte jurídica y también un doctorado en economía. Diego es quien nos acompaña en esta noche. Saludos cavernarios para todos ustedes. Una noche más, un día más, una tarde más, compartiendo con ustedes junto al fuego con un tema muy importante que es totalmente en boga para este tiempo que estamos hablando de política y de cambios políticos. Esta noche hablaremos de Thomas Hobbes y el origen del pensamiento político moderno, un tema que parece un poquito complicado, pero con un experto como Diego que tenemos esta noche nos va a comentar para que todos nosotros podamos entenderlo desde el inicio. Así que Diego, buenas noches, bienvenido a la Caverna de Platón. Buenas noches amigos cavernarios, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, intentaremos hacer lo posible, realmente no es complejo, ya lo intentaré explicar de la manera más sencilla posible, simplemente es como reconstruir una argumentación de un teórico que llamaremos moderno, para tratar de explicar por qué existen o por qué se han dado las estructuras políticas hoy en día. En el fondo les agradezco por invitarme esta noche a hablar de algo que, digamos, que me apasiona, me gusta, y claro, cuando estuvimos buscando como un tema que realmente estuviese acorde con la caverna, yo lo primero que pensé es, bueno, ya que explicamos o intentamos ver qué hay detrás de muchas cosas, ¿no?, que es la propia alegoría de la caverna de Platón, pues ¿por qué no intentar explicar? Además que Hobbes es, digamos, un autor o un filósofo que es preciso para eso. No era muy platónico, hay que decirlo. Realmente creo que él aborrecía la escolástica y no creo que estuviese muy de acuerdo ni con Platón ni con Aristóteles, precisamente porque, bueno, como buen filósofo inglés era muy empírico, pero intentaba explicar y dar soluciones concretas, muy pragmáticas a lo que sucedía en su momento. Y lo increíble es que sus lecciones, todo lo que nos pudo haber dejado para el futuro hoy en día son de perfecta actualidad. Bien, para comenzar entonces la conversación de esta noche, como sabes, la mirada de los temas que abordamos desde la caverna de Platón es desde la mirada de quien no sabe mucho al respecto. Entonces comencemos abordando sobre quién fue Thomas Hobbes, cuál fue su contexto, cómo fue perfilando su pensamiento en torno a la realidad en la que vive. Perfecto. Yo creo que aquí es clave, además me parece algo que es muy evidente en Hobbes, y al final yo creo que es evidente en cada uno de nosotros, es que al final nuestra construcción como sujetos es que hemos estudiado, con quién nos hemos relacionado, que hemos podido leer, que hemos podido hablar. Al final somos como hijos de nuestra época. Ahora, Hobbes es evidentemente un hijo de su época. Pensemos que es alguien que nació en 1588, es alguien que está a caballo entre el siglo XVI y XVII, ¿no?, que vivió 91 años, que también es muy curioso porque es alguien que en sus libros decía que la vida es breve, tortuosa, y vivir 91 años en el siglo XVII era tremendo. Una persona que nace en Inglaterra, en un pueblo que se llama Melbourne, era un bebé prematuro, él siempre lo dice, era un bebé prematuro porque su madre estaba muy nerviosa y estaba muy preocupada porque venía la Armada Invencible, ¿no? Venían los españoles que iban a invadir Inglaterra, cosa que después no sucedió, pero fue un niño prematuro, lo abandonó su padre, o su padre, bueno, abandonó la familia y se terminaron criando con un tío, que era un tío que realmente, bueno, era un comerciante y tenía mucho dinero. Yo creo que eso permitió que Hobbes, pues desde muy pequeño, lo enviasen a escuelas, se formase muy bien, y de por sí debía ser un niño genio, no sé, tenemos pocos datos de su niñez, pero realmente
Se dice, o he estado leyendo por ahí, que era alguien que ya hablaba griego y latín a los 6 años, a los 7 años. Es decir, era alguien que... Y de por sí era lo que se estudiaba en esa época. El tío se preocupa mucho por su formación, lo envía a Oxford, pero realmente él va a Oxford, que es como el gran centro universitario. Pero era un centro que estaba dominado por la escolástica. La escolástica era esto de la formación que venía del medioevo, donde intentábamos todavía conciliar la fe con la razón, pero obviamente siempre dándole como cierto privilegio a la fe. Entonces él no asistía a clases, hacía sus lecturas aparte, hacía sus trabajos académicos y se puso a traducir, además algo que era tremendamente difícil, que era intentar traducir los clásicos griegos al inglés. Pero hacía unas elogiosas traducciones de los clásicos griegos y era una persona que estaba dedicada, imagínense, a estudiar griego, latín, geometría, matemáticas. Esa era su principal formación. Cuando logra graduarse, es algo también como las suertes de la vida, toma un cargo que también era como muy común en aquel entonces, con las personas, los intelectuales, era preceptor. Entonces yo tengo un título nobiliario, tengo mucho dinero y quiero a alguien que forme a mis hijos. Entonces se vuelve preceptor de no lo recuerdo, de un conde, ¿sí? Lo lleva a que forme su familia, pero se vuelve muy amigo de los hijos y con ellos viaja y conoce a múltiples personas. Y empieza a tener conversaciones y a tener intercambios epistolares con esas personas. Entonces siempre se dice que de las grandes influencias de Hobbes está, por ejemplo, Francis Bacon. Francis Bacon es que se reconoce como el padre del método científico. Ellos eran los primeros empiristas donde empiezan a decir, miren, o sea, sé que aquí a veces hablamos de fantasmas, es decir, realmente lo único que podemos hablar de la realidad y del universo son de las cosas concretas que podemos percibir por nuestros sentidos. Y de esa forma de explicar cosas que directamente no estaban establecidas por las cosas materiales y por la razón de decir, mira, no es posible explicarlas. Conoce a Descartes, la rigurosidad filosófica, y poco a poco Hobbes, digamos, que deja atrás la matemática, o sea, sin dejar atrás la matemática, digamos que hacía una muy importante en su formación, pero se empieza a acercar al mundo filosófico y a la reflexión filosófica. Sigue imbuido en la matemática, sigue imbuido en las ciencias, pero pensemos que es un hijo de su época, es una época donde las ciencias, sobre todo las ciencias naturales, empiezan a tener un avance muy importante. Antes no sabíamos explicar el universo de otras maneras, entonces nos las explicábamos como por circunstancias metafísicas o espirituales, pero rápidamente la ciencia empieza a desarrollar y nos empieza a explicar el mundo y a darnos razones de cómo funcionaban las cosas. Él se imbuye de eso, es decir, se imbuye de las ciencias naturales, de la ciencia dura, de los desarrollos de la física y la química, y ve cómo empiezan a explicar cómo funciona el mundo físico. ¿Y por qué quería hablar de Hobbes y por qué me pareció importante traerlo a la caverna? Porque él intenta aplicar eso, pero para explicar los fenómenos sociales. Es decir, utilicemos la misma metodología que se estaba aplicando, y el mismo empirismo, y ese pensamiento pragmático. Todos los filósofos ingleses son puramente pragmáticos, ellos piensan para resolver problemas. Apliquémoslo para explicar fenómenos sociales. Es decir, ¿cómo me explico fenómenos sociales a partir de esa nueva forma de pensar que era la forma científica? ¿Sí? Entonces la primera, ¿y en qué época vivía él y qué quería explicar y qué quería resolver? Él vivía en una época de guerras civiles tremendas, es decir, principalmente en Inglaterra, los monárquicos contra los parlamentarios. Vivían en guerra y él era muy monárquico y de por sí él ya había escrito cosas a favor de la monarquía y él decía, aquí van a ganar los parlamentarios. Yo era un hombre que vivió muchos años exiliado en Francia, en París, por eso conoció a Descartes. Pero su preocupación es, hombre, me tengo que ir de mi país, aquí vivimos en constante guerra civil, vivo en una sociedad convulsa, no hay una seguridad. Hagamos una reflexión que me permita explicar esto. Y aplicando este método científico, yo creo que es como él lo que intenta hacer. Ese, digamos, que sería el contexto muy rápidamente de lo que sería Hobbes y por qué es importante su formación y por qué su formación explica después su conocimiento. Y justo por ahí, algo que ya nos has comentado, Diego, pero justo por ahí me nace a mí una inquietud. ¿Por qué él empieza a orientarse con todo este bagaje de conocimientos y metodología
hacia lo social. Era muy drástico lo que se vivía en esa época. Pongamos un poquito más en contexto a todos quienes nos miran. Claro, tremendamente drástico, es decir, eran guerras civiles tras guerras civiles, y pensamos que también era una época muy convulsa. Primero, entonces, en términos así muy generales, estructurales, estaba surgiendo una nueva clase económica que era la burguesía, aquellos que empezaban a dominar el poder económico, pero que también empezaban a querer el poder político. Y políticamente ellos habían organizado una estructura, el origen del parlamentarismo, el origen inglés, es decir, ellos organizaban un parlamento y le estaban diciendo al rey, oiga, el poder usted lo tiene que compartir con nosotros. Es Pero, decir, de la monarquía hacia... Claro, el parlamento le decía al rey, oiga, compartamos el poder. ¿Qué les contestaba el rey? Era muy, por eso hablábamos del origen del pensamiento político moderno. La monarquía que decía, mi justificación es Dios. A mí Dios me dio el poder, Dios es mi legitimidad, pues, las dos espadas, a mí una espada me la dio el Papa y Dios quiere que yo sea el rey y el que yo gobierne. Y la tradición tenía un peso muy importante, es decir, además la tradición también es algo que me parece supremamente valioso. Es como que nunca nos cuestionamos nuestra realidad, es como que la realidad es lo que hay y bueno, siempre ha sido así y esto seguramente no puede ser de otra manera y no tengo ni por qué cuestionármela porque siempre ha sido así. Estábamos en una época tan convulsa de decir como, oye, es que no podemos seguir bajo las mismas reglas que han seguido existiendo siempre. Y lo que les digo, es decir, como pensar que en este momento nos enfrentásemos a una guerra civil aquí en el Ecuador, hermano contra hermano, donde no pudiésemos salir a la calle, donde a veces sucede, ¿no? que hay una fuerte inseguridad, que no se cumplen los contratos, que hay una alta inseguridad, es decir, pero sí, efectivamente yo creo que por miles, es decir, de por sí las propias guerras exteriores e interiores, lo que él veía era la crisis de una estructura política que era la estructura política monárquica. Esto está entrando en crisis, que en el fondo él es un gran monárquico y quiere desarrollar una estructura teórica para defender esa monarquía. Pero lo que hace es que termina, o sea, como lo intenta hacer en términos racionales, le quita la legitimidad religiosa y al final, o sea, termina odiado por uno y por los otros. Los propios monárquicos al final tampoco querían a Hobbes porque si no, ¿cómo? Ya hablaremos de eso, pero como que la legitimidad del rey proviene del contrato y de la voluntad de los individuos. Eso era muy, decirlo en el siglo XVII era una cosa rarísima. Pero él, digamos que es de los primeros, sino el primero, había una discusión si de pronto Maquiavelo ya había firmado, pero no, realmente el primero que lo hace es Hobbes y por eso Hobbes se reconoce, era el título de la charla, como el padre del pensamiento político moderno. Y justamente lo que acabas de decir es lo que contextualizamos en la caverna de Platón, cuestionar la realidad que nos muestra. Y es justo por eso que tenemos este tipo de conversaciones como la que tenemos el día de hoy. Lo que nos has comentado, Diego, tiene mucho que ver con el caos, con el desorden, con la anarquía, con la entropía. Del caos al orden. ¿Cómo pudo Hobbes en su teorización trasladar ese criterio enfocando desde el caos para poder tener un orden y tener un hilo conductor correcto que nos pueda llevar a una evolución como sociedad? Claro, lo que intenta explicar es por qué podemos organizarnos como sociedades políticas. La política es una actividad social que pretende resolver conflictos a partir del ejercicio del poder. Es decir, ¿cómo llegamos a esto? Algo que nadie se preguntaba, así como, hay unos reyes y hay unos que mandan y yo tengo una vida, pero bueno, pero esto, ¿qué sucedió? ¿Cuál era su presupuesto político, su presupuesto teórico, perdón? Él, lo que les decía, él trataba de aplicar los principios, las reglas, las explicaciones científicas de las ciencias naturales a la ciencia política. En aquel entonces, primero, ¿sí? Olvidemos todo tipo de realidades más allá de las materiales. El universo está hecho de cosas. O sea, todos son objetos y todo es material. Ya, partiendo de ese supuesto, tú ya absolutamente le tienes que dar la vuelta a todo. ¿Sí? Mi supuesto es que solo existen cosas y las cosas son materiales que yo puedo percibir con mis sentidos. Y otra característica de esos objetos es que hay movimiento en ellos y ese movimiento, yo a partir de eso tengo que explicarlo todo. Entonces, se suele indicar que el presupuesto, digamos, filosófico clave en Hobbes es el principio de causalidad. Que todo yo lo puedo explicar a partir de buscar, como dicen, sus causas necesarias, qué ha sucedido anteriormente. En términos estrictamente materiales, ¿no? ¿Qué ha pasado antes? ¿Dónde puedo encontrar el origen de esas causas?
se dice que la metáfora para entender de pronto el pensamiento de Hobbes es el reloj. Todo tiene, digamos, resortes, tiene engranajes, unas cosas mueven a otras. El propio Hobbes dice, porque al final, bueno, ya lo veremos, que el ser humano también es como si fuera una máquina. Esa era la mentalidad que él tenía en aquel entonces. El corazón es un resorte, los nervios son tejidos, todo lo podemos interpretar de esa manera. Lo bonito de Hobbes es eso, es cómo llegamos de eso tan material y como tan simple a la construcción de algo como una sociedad política. Y la pregunta es válida, es decir, bueno, listo, todo es por causalidad. Entonces, vamos primero para analizar algo, dividámoslo en sus partes para entenderlo. ¿Cuál es la unidad básica de una sociedad política? Refiero la pregunta. El individuo. El individuo, la persona. Y siguiendo esa misma mentalidad de Hobbes, por lo tanto, ¿yo qué tengo que estudiar? Claro, las relaciones de los individuos. A los individuos, pero inclusive a los individuos como personas. Entonces él arranca estudiando. ¿Quién es Rolando? Entonces, ¿qué tiene Rolando? No, bueno, Rolando es material, tiene 2 brazos, 2 piernas, empieza a pensar, Gustavo. Él empieza, primero entendamos quién es el hombre, además en términos supremamente corpóreos, para intentar explicar qué viene después. Y ahí Claro. Eso no lo complicaba mucho porque los individuos somos demasiado diversos, ¿no? Tan diferentes, claro. Claro, pero él al final concluirá, y ya les voy a reconstruir la argumentación, además que también era supremamente revolucionario decir aquel entonces, para Hobbes los hombres somos profundamente iguales. Somos iguales. Porque él empieza a decir, al final los hombres, ¿qué son? Bueno, digamos, una cosa corpórea que tiene facultades. Pues ve, oye, empieza a... Pero él se pregunta, claro, ¿qué podemos llamar poder a un individuo? Entonces, ¿qué es el poder en un individuo? Entonces, está compuesto de facultades y yo diría que uno es más poderoso que otro porque tiene una facultad que sobresale de los otros. Entonces, ¿quién es más fuerte? Uno que es flaquito u otro que es así más fornido. Supone que el fornido tiene una facultad que es más fuerte. Entonces, tiene un poder porque es más fuerte. Entonces, ya hay una diferencia. Efectivamente, somos distintos porque uno es más fuerte, porque uno es más locuaz. Entonces, el ejemplo que siempre pongo en casa, porque uno es más bello. Entonces, siempre les hago la pregunta yo, ¿una chica bella es poderosa o no? Pues sí, efectivamente es una facultad que ella tiene que efectivamente le permite resolver cosas. Uno es más inteligente, otro es más rápido, al final los seres humanos somos un conjunto de facultades. Lo que sucede es que si hacemos una media, bueno, sí, no será más fuerte, será más inteligente, será más... Ninguno tiene una facultad que sobresalga tanto que le permita imponerse a los demás. Al final, pues sí, uno será más inteligente, más mayor, más alto, pero que si al final hacemos una raza tabla, no sé si me entienden la idea, al final todos somos profundamente iguales. Esto era una idea fundamental. Y no sé, claro, yo sé que para construir el argumento, pues él parte de premisas, después mira, ¿qué puedo concluir de esa premisa? Entonces, primera premisa es, bueno, los hombres somos un conjunto de facultades, algunas de esas facultades son diferentes, uno tiene un más poderoso, uno es más fuerte, uno es más rápido, uno es más locuaz, pero al final en raza tabla todos somos iguales. Entonces empezamos a, ¿qué podemos derivar de la conclusión de que todos somos iguales? Ahí empiezan ya cosas trascendentales, es decir, por ejemplo, si todos somos iguales, en términos naturales, yo no puedo reclamar en la naturaleza humana que existan jerarquías. Si todos somos iguales, por lo tanto, no hay jerarquía, nadie tiene por qué gobernar a los otros, ni podría hacerlo. El propio Hobbes dice en el libro, cuando hace la descripción del hombre, tú puedes ser muy fuerte e intentas imponerte a los otros, pero tú tienes que dormir en algún momento. Entonces el más flaquito es que buscará la forma de lograr vencer. No hay, entonces, para mí es una idea supremamente poderosa, revolucionaria, pues si pudiéramos ubicar a Hobbes como de los primeros liberales, decir, si todos somos iguales, por naturaleza no hay estructuras de jerarquía social, y eso también hace que absolutamente todos los hombres seamos libres, que por la naturaleza no hay jerarquías, si todos somos iguales, al final todos somos libres. Entonces esas son ideas otras. Y miren de dónde parte de entender la naturaleza, o sea, el componente corpóreo de los seres humanos. Ha hablado de Dios, de la legitimidad, ha hablado de... No, él está intentando lo que él llamaba filosofía rigurosa, es decir, como voy a proponer mis premisas y voy a ver qué se va derivando cada una de esas premisas
en fenómenos estrictamente materiales. Entonces vamos en que todos somos iguales. Pero además de todos ser iguales, digamos, todos somos animales. O sea, nada nos diferencia. Pero lo que sí realmente nos diferencia es que los seres humanos, y lo dirá el propio Hobbes, ¿qué más? Tenemos la razón. Pero la razón habita, y esto también es una idea que yo siempre defiendo por ahí, la razón no habita en algo vacío, sino la razón habita en el lenguaje. Y lo que nos diferencia a los seres humanos de los animales es que nosotros tenemos un lenguaje. Yo no le puedo decir al perrito, oye, ¿qué hiciste ayer? Cuéntame, ¿cuáles son tus aspiraciones? ¿Tú qué quieres en el futuro? El perrito no. El ser humano, ¿por qué puede hacerlo? Porque cuenta con el lenguaje. Entonces, te puedo contar. Y el lenguaje es, pues, le digo a mis alumnos siempre, ¿tú qué te estás leyendo? No leo nada. Entonces, si tú quieres ser más inteligente, es porque tú quieres tener un lenguaje mucho más complejo. Si no, tú vas a seguir siendo el mismo. Entonces, Hobbes, somos iguales. Nuestras facultades son muy parecidas, ninguno puede imponerse a otros. Tenemos el lenguaje y además, y también es, digamos que Hobbes podemos ubicarlo dentro de alguien que es jus naturalista. Jus naturalista, es decir, dentro de la naturaleza del ser humano, también podemos ubicar leyes naturales, cosas que lo gobiernan. Es decir, el ser humano solo tiene el ejercicio de una libertad y una obligación. O sea, bueno, a eso voy, ¿no? Es decir, a la hipótesis, pero con esto termino la parte como de los seres humanos. Los seres humanos tienen una obligación fundamental. ¿Cuál sería esta obligación fundamental? Es decir, si no existiera ninguna norma, nada, pero había una norma natural en cada uno de los seres humanos, ¿cuál sería? Pienso que mantenerse vivo, mantener la vida. Totalmente, ¿cierto? Es decir, Hobbes dice, hay un derecho y una ley fundamental que es pervivir. Si yo en este momento cojo la espada y intento aquí asesinar digo, claro, así tú, bueno, en fin, no sé, tendría que estar muy aburrido en la vida y decir, sí, Gus, dale. No, yo es como el que yo siempre pongo la metáfora que es como muy fuerte, que es como el que se está ahogando, es decir, el ser humano, y miren que sigue hablando de la naturaleza del ser humano. El ser humano, él va a luchar por pervivir, va a luchar por, es como su obligación, sobrevivir. Luchar por cosas, generar, desear, estar mejor, es decir, eso es algo que es muy propio del ser humano. Entonces, en su reconstrucción argumentativa, primero, ¿quiénes son los seres humanos? Porque más o menos ha quedado clara la discusión, no sé si... Sí, claro. Sí. Y siguiendo esta misma lógica del causalismo, es decir, bueno, ahora vivimos en guerras o en sociedades políticas, tal. Si yo soy lógico, bueno, y soy coherente con mi metodología, por lo tanto yo me tengo que preguntar es, ¿qué había antes? Y es algo que es una forma de pensar, decir, bueno, ahora hay este problema, o estamos en esta situación, no ha procedido. Yo creo que una forma de aproximarse a las cosas, y una buena metodología es preguntarnos, bueno, pero si ahora estamos en esto, ¿qué sucedió antes? ¿No? A veces como le buscamos, estamos en un problema o ha sucedido algo y le echamos la culpa a mil cosas cuando teníamos es que por la propia cadena de causalidad, decir, bueno, pero ¿qué había antes? Por lo tanto, si Hobbes pretendía justificar una estructura política, social, algo que sucedía, pues la pregunta es, ¿qué había antes de eso? ¿Qué había antes de nuestras estructuras políticas? Y él lo llama, bueno, no lo llama, la teoría lo suele designar como la hipótesis del mundo aniquilado. ¿Qué sucedería si en este momento, por ejemplo, no existiera ni la constitución, ni la ley, ni las reglas, ni el Estado, ni la policía? De por sí hay una película que se llama, no me acuerdo siempre también, La Purga. ¿Recuerdan? Que dice La Purga. Entonces, a partir de las 12 suspendemos todos los derechos civiles. Según la película, bueno, no sé, porque hay varias películas, varias versiones. Según la película, pues nos volveríamos locos, nos volveríamos agresivos. Hobbes se hace esa pregunta, es decir, tengo al ser humano como lo he descrito y ahora voy a imaginar que vive en un mundo aniquilado, que vive en un mundo solo. Bueno, no lo voy a poner solo porque el ejercicio de la política tiene que ser colectivo. Además es un hombre que tiene lenguaje. Entonces, un hombre que tiene lenguaje es alguien que, además por su propia naturaleza, esto lo llamaría Kant, la sociable insociabilidad. Yo necesito a los demás y tengo el lenguaje para comunicarme con ellos. Y necesito de ellos, aunque sea de su afecto, de su reconocimiento. Yo para comer, para salir, el taxista, el de la luz, yo necesito. Pero al mismo tiempo las sociedades hacen que los seres humanos compitan entre ellos.
Tenemos que ser sociables, pero al mismo tiempo tenemos que competir entre nosotros. Y en el fondo competimos, vivimos en un mercado, competimos por un puesto de trabajo, competimos por tener reconocimiento, por quién tiene la beca, por qué tiene el subsidio, por qué tiene no sé qué. Y todo el tiempo estamos compitiendo. Pero al mismo tiempo yo tengo que vivir con los demás. Y tengo que resolver esa contradicción. Todo el tiempo hay conflictos sociales, eso no lo puedo evitar. ¿Y qué nos dirá Hobbes? Pues bueno, en esas sociales disociabilidad no hay reglas, no hay Estado. ¿Qué sucedería? ¿Ustedes qué opinan? Una pregunta interesante. Se los vamos a dejar de tarea para que reflexionen en estos minutos. ¿Qué pasaría, cómo sería nuestra sociedad si no tuviéramos una estructura de Estado? Mientras tanto, es el momento de recibir a nuestras marcas auspiciantes. La caverna de esta noche se ilumina gracias a Dinamia, Grupo de Desarrollo Territorial. Apoyamos, fortalecemos e impulsamos la capacidad organizativa, creadora, emprendedora e innovadora para un desarrollo territorial a partir de realidades. Abogada Soledad Cuesta Calle. Ofrece asesoría legal a la ciudad de Riobamba y a sus alrededores en materia de niñez, pensiones alimenticias, rebajas y aumento. En materia penal, societario, civil, tierras. Informes al 096 28 23 63 8. Además, asesora casos en violencia de género. Asher, los Andes en una botella. Licores a base de esencias de plantas andinas, como son toronjil, manzanilla, hierba luisa, horchata. Una bebida espirituosa que no te la puedes perder. Mangueras, acoples, cañerías, válvulas de frenos de aire. Si tienes problemas con tus mangueras, ¡ja! Croman. En Croman tenemos mangueras de presión para automóviles, camiones y maquinaria pesada. Mangueras de radiador de todas las marcas de vehículo. Abrazaderas de presión, válvulas para frenos de aire y cañería de aire y de freno líquido. Croman, calidad, experiencia y servicio. Cristian Romo, atención personalizada. Croman. Si tienes problemas con tus mangueras, pasa por Croman. Para mayor información, ingresa en cromang.com. Vinos Camelier. Reposados entre volcanes. Con vinos de mortiño, manzana, mora, membrillo, capulí, jamaica y frutos rojos. Contáctanos al 099 51 04 916 o a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook o Instagram como Vinos Camelier. Casa Ritual Estudio. Grabación y producción audiovisual. Estamos ubicados en Riobamba. Contáctanos al 098 77 44 026. El Atrio Donuts, tienda online de las mejores donuts de Riobamba. Contáctanos al 098 41 65 45 6 o puedes encontrarnos en Facebook como El Atrio, en Instagram como El Atrio_Rigo. Wallpack Technology and Gaming. Contamos con la distribución y desarrollo de software, distribución y ensamble de computadoras y sus piezas de manera personalizada, asesorías, overlights y productos gaming. Puedes contactarnos a través del 0958 64 1551 o nuestra página de Facebook Technology and Gaming. Mundial Medios te acompaña mientras tú cambias al mundo. Y estamos nuevamente con ustedes en la caverna de Platón. Y antes de irnos a la pausa, se planteó una consulta, una pregunta. ¿Cómo piensan ustedes que sería la sociedad si no hubiera el Estado? Vamos a leer todas las respuestas que ustedes nos han ido poniendo y las iremos analizando en siguientes ediciones de la caverna de Platón. Pero sin embargo, ahora regresamos y le preguntamos a nuestro invitado, a Diego Pinilla,
qué sería del entorno social de nuestra comunidad si no hubiera un Estado. Claro, es la hipótesis del mundo aniquilado, es decir, y de esto es una hipótesis, no sabemos realmente qué sucedería, realmente. Inclusive hay películas de Hollywood que tratan este tema, ¿no? De suspendemos los derechos civiles y qué sucedería. La teoría política suele identificar como dos grandes extremos. Un extremo, efectivamente, ubicamos a Hobbes y a Maquiavelo. Si no hay leyes, realmente ellos son pesimistas antropológicos. Esto derivaría en una guerra de todos contra todos, lo que llamamos el estado de naturaleza. Entonces, en un estado de naturaleza donde cada quien, en ejercicio de algo que reconoce Hobbes, que es un egoísmo natural, de que cada uno quiere prevalecer por sus propios intereses, de su vida, de su deseo, al final terminaríamos en conflictos unos con otros. Un punto intermedio de esta hipótesis del mundo aniquilado, yo creo que lo ubicamos en Locke. Locke dice, hombre, no pasa nada, es decir, somos burgueses, hacendados, vivimos tranquilos, es decir, de por sí él habla de que hay una sociedad natural, social, y él habla entonces dice, pero por ahí hay unos locos que eso sí empiezan a faltar lo que llaman los derechos naturales, a la vida, a la propiedad, a la libertad, entonces empiezo yo a atentar con los otros, pero hay gente que está mal de la cabeza, pues todos tenemos el derecho a juzgar y castigar, entonces yo voy a juzgar y castigarlo y tal, pero realmente él no dice que automáticamente nos vamos a la guerra, como le diría Hobbes. Y ya el optimista es Rousseau. ¿No? Rousseau dice que los seres humanos son buenos, la sociedad los corrompe, realmente si no existieran el Estado no pasaría nada, simplemente, digamos, es el pesimista, pues, y por ahí siempre están los memes de la postura de Hobbes y ponen un robot ahí agresivo, y la postura de Rousseau ponen un niño con una florecita repartida. Yo, no sé, es una pregunta supremamente interesante, que además muy de la metodología, lo que le estoy diciendo, muy de la metodología científica causalista. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué nos dice Hobbes? Hobbes nos dice, nos vamos a la guerra, somos profundamente, además una guerra que no termina porque todos somos tan iguales en nuestras facultades que nadie se va a poder imponer a nosotros. Tenemos ese derecho natural de pervivir que nos va a llevar a competir los unos por los otros. No hay reglas, diría, no hay propiedad privada. Esto se diferencia mucho con Locke, que Locke dirá, no, la propiedad privada es un derecho natural, no. Tú puedes trabajar, pero es que aquí no hay nada ni bueno, ni malo, ni justo, ni legal, porque es que no tenemos reglas. Entonces, si a mí me gusta eso, yo te lo puedo ir a quitar. Y dependerá tú de tus facultades y puedes hacer lo que quieras para defenderte, pero si yo te lo puedo quitar, lo que me pude imponer, te lo voy a quitar. Y eso no necesariamente es bueno o malo, simplemente nos terminamos convirtiendo en un estado de todos contra todos. Todo lo que nos dirá Hobbes, que efectivamente la respuesta que nos da es que este estado de naturaleza, es decir, donde no hay reglas, indubitablemente terminará derivando en un estado de guerra. Él dirá, no es una batalla constante, pero la metáfora que él usa es una metáfora maravillosa. Él dirá, es como el clima. Decimos, es una época lluviosa. Una época lluviosa no quiere decir que esté lloviendo todo el tiempo, pero que en cualquier momento. Entonces, Hobbes diría, en un estado de naturaleza funcionaría así. Eso no quiere decir que yo esté todo el tiempo en batalla, pero todo el tiempo tengo que estar preparado. Todo el tiempo, en cualquier momento puede surgir conflictos. Y él dice, al final vamos a derivar en un estado de guerra que además es un estado fatal, es decir, es triste, yo no puedo desarrollar un proyecto de vida porque en cualquier momento me matan, no puede haber industria, no puede haber comercio, porque yo tengo que estar preocupado por defender mi vida, defender mis cosas. Yo para que me voy a poner a producir, a sembrar, a cosechar, si en cualquier momento me lo pueden quitar. Entonces este estado de guerra también es un estado pues, desastroso, pero desafortunadamente es al que él llegamos. De los ejemplos hay uno que me gusta porque es una película clásica que también surge de un libro, y lo pueden ver, lo recomiendo mucho a nuestros televidentes. Es El Señor de las Moscas, la película. Es unos niños que viajan, o sea, que son como de una escuela de militares, ¿no? Entonces sufren un naufragio, una academia. Pues sí, hay una parodia en Los Simpsons que es buenísima. Y se quedan los niños, que son como niños de 14, 15 años, solo en la isla y se tienen que organizar. Ellos van a un estado de naturaleza. Y de por sí, en El Señor de las Moscas, lo que sucede es que los niños se terminan casi matando entre ellos. Hasta que en la última escena de la película, cuando están persiguiendo para matar al último, perdón hacer el spoiler, llegan los marines a rescatarlos en la isla. Pero es la pregunta por
¿qué sucedería? Y al final en El Señor de las Moscas lo que vemos es que al final terminaríamos luchando todos contra todos. Entonces, hasta ahí vamos. ¿Cómo damos el paso a la sociedad si estamos en un estado de guerra? Aquí la argumentación de Locke se convierte así en unos matices extremadamente finos. Primero que habíamos dicho, miren las cosas que empiezan, además que se derivan de manera absolutamente lógica. Yo soy egoísta y tengo que hacer todo lo posible por mejorar mi vida, por mantener mi vida. Además, esto del egoísmo se ha discutido un montón. Me acabo de acordar también, hay otro ejemplo, no sé si ustedes estarán de acuerdo, es decir, como al final, por la propia, miren de dónde otra vez volví parte, de la propia constitución de los seres humanos. Por mis propias sentidos, ¿quién se siente? ¿Quién es el centro de mi universo? Cada uno de nosotros. Yo no veo por Raúl, yo no veo por Gustavo, yo veo por mí, yo oigo por mí, yo veo por mí. O sea, el centro de mi universo soy yo, porque así está la disposición de mis sentidos. Entonces digo, usted es egoísta porque usted es lo de la igualdad. Dice, bueno, la igualdad de físico. Dice, porque es que me parece maravilloso, la igualdad de facultades mentales. Entonces, nadie se siente más tonto que otro ni va a aceptar que es más tonto que otro. Dice yo, y mis razones al menos son tan válidas como la razón de cualquiera, porque van a ser menos. Entonces Hobbes dirá, mire, la mejor demostración que somos iguales en eso y que está muy bien repartido es que todos estamos conformes con la mentalidad que nos llega. Nunca nadie dice, no, es que yo soy tonto. Nunca nadie dice yo soy tonto. Entonces, si todos estamos tan conformes es porque eso está muy bien repartido. Pero en el fondo eso nos hace profundamente egoístas. Entonces somos egoístas, pero tenemos una ley natural. Entonces, de nuevo, ellos naturalistas es reconocer que hay leyes que se cumplen, no porque estén consignadas en una estructura jurídica, en un ordenamiento, sino porque podemos reconocerlas por la razón y son leyes que existen, que nos gobiernan, que por la mera razón, que la razón nos lleva, por nuestra propia constitución como individuos también. La primera ley nos dijo que tenemos que esforzarnos por mantener la vida, pero ese ser egoístas y esforzarnos por mantener la vida nos va a llevar a un estado de guerra, donde nada puede progresar, donde yo voy a vivir, donde mi vida en cualquier momento me van a atacar. ¿Sí? Por si hablábamos en el ejemplo de, y era una pregunta que les quería hacer también, hablando de esto del egoísmo y de que en cualquier momento me pueden atacar en estado de guerra, lo dice el propio Hobbes. Esta mañana ustedes al salir de casa, si casa quedó sola, pasaron la llave, dejaron con seguro. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? La desconfianza, la Claro, sensación de sí, inseguridad. Lo mismo que Claro, acabas de se decir. siente un riesgo, ¿no? Hobbes diría, estáis acusando a la humanidad que se quiere meter en vuestra casa, estás acusando al pueblo riobambeño. Entonces, es decir, tienes razón. Es decir, como, entonces Hobbes dice en el libro, porque tus arcas la pones en un baúl, lo pones bajo llave, o porque cuando sales a la calle vas armado. Dice, no se dan cuenta que ustedes están acusando, o sea, es tan cierto lo que estoy diciendo, es que se aplica en la realidad. Y miren, todos nos creemos igual de listos y todos todo el tiempo, ¿sabes? También depende de la sociedad. Y hay ejemplos donde, no sé si vieron una película que se llama la de Bowling for Columbine, que va viajando entre Estados Unidos y Canadá. Dice, en Canadá nadie le echa seguro a las puertas. Sí, eso es imposible. Entonces se va Michael Moore, se va a una calle de una ciudad en Canadá y va abriendo puertas. Y las puertas están abiertas. Entonces, por ahí alguien se asoma y le dice, buenas, con total tranquilidad. Sí, pero efectivamente es cierto, uno sale de casa y uno no deja abierto. No, que están robando mucho. Que es que no sé qué, que es que a mí me pasó esto, que mi experiencia sí, pero en el fondo te estás acusando a la naturaleza humana de que si tú das la oportunidad van a tomar ventajas sobre ti. Entonces, yo creo que eso en Hobbes tiene razón. ¿Qué hacemos para salir de ese estado de guerra? Es decir, ¿qué hacemos para lograr superar que en el fondo es la pregunta de ¿qué hacemos para vivir juntos? ¿Qué hacemos para constituirnos como una sociedad política? Lo que hace Hobbes es pervivir esa primera ley fundamental de la naturaleza, que es la obligación que tenemos cada uno de nosotros para poder vivir mejor, para poder vivir seguros, para garantizar mi vida. Yo en el estado de guerra no puedo garantizar mi vida. Ya lo sabemos, si no necesito bien. Por lo tanto, digamos que hay una ley natural y fundamental que es, tenemos que hacer todo lo posible por superar el estado de guerra. Y miren esta bonita que dice, la primera ley
fundamental de la naturaleza es que el hombre debe buscar la paz. Y lo dice Hobbes. Y a mí me parece... Tiene mucha lógica. Claro. Claro. Y él hasta ahora solo ha hablado de los seres humanos, de la causalidad tal, pero miren, el ser humano se tiene que esforzar por buscar la paz. Pero, ¿y en dónde se rompe? Porque yo creo que todos en nuestras mentes tratamos de vivir en paz, en armonía con el entorno, pero se rompe, ¿no? Eso se rompe. ¿Y qué genera esta ruptura? ¿Las individualidades mismas? Claro, es decir, porque es como siempre vivimos en el riesgo, más porque nuestra propia naturaleza nos lo dice, de regresar a ese estado de naturaleza, ¿no? Es decir, a mí hay cosas que me llaman muchísimo la atención y me gustaría tomar este espacio para un poco la reflexión. Ustedes van por Riobamba y encuentran un montón de letreros en las paredes, una rata pintada, dice, rata atrapada, o ladrón atrapado, será justiciado. Que no se queda como, no, algunas son bastante peores, dice, rata atrapada será quemada. ¿A qué nos está llamando esto? Nos está llamando a que nos tomemos la justicia por nuestra propia mano. Es decir, por toda Riobamba hay letreros que están llamando ¿Qué está pasando últimamente? a que volvamos al estado de naturaleza. Claro. O sea, que nos tomamos. Pero es que no se dan cuenta que es que, entonces claro, yo de pronto atrapo un ladrón, pues el ladrón, entonces le quemo, pero el ladrón tenía más amigos, entonces el ladrón va a venirme a buscar. Pero Diego, ¿no es que es un estado fallido? Que lo que lleva es que volvamos a esta naturaleza. Claro, es decir, ya eso voy ¿cómo hacer? Pero lo que nos dice Hobbes es, eso no va a funcionar, eso nos va a llevar otra vez a la guerra. Nuestro deber fundamental es tratar de mantenerla. ¿Y eso es involución? ¿Cómo es eso? O sea, irnos para atrás nuevamente. Claro. Involucionar, o sea, en vez de continuar con lo que estábamos tratando de hacer como un estado libre, laico, reflexivo, involucionar a la superstición, a la falta de criterio, a la naturaleza en sí. Claro, es decir, cualquier circunstancia que... Porque al final, bueno, está la primera ley de la naturaleza, que es buscar la paz y hacer todo lo posible para alcanzarla. Y la cuñita que él pone es decir, y la segunda ley es, si no alcanzo la paz, porque tu propia naturaleza te lo exige, y es la segunda ley de la naturaleza, si no logras la paz, prepárate lo mejor que puedas para la guerra. Pero primero está la paz, es decir, primero está tratar de tener esa paz. Ahora, que ahí está la regla. ¿Cómo lo hace? Aquí de pronto me apoyo un poco en Locke, pero voy a intentar explicar únicamente desde Hobbes. Es ¿qué nos llevaba a ese estado de guerra? Es decir, porque era mi derecho natural. El ejercicio de mi libertad sin límites. Porque yo podía ejercer toda mi libertad para mantener mi vida y mejorar mi vida. Y el propio Hobbes dirá, primero, digamos, combatiremos por una cosa material, después por la defensa, entonces yo me defenderé. E inclusive Hobbes dice, mira, a la gente no le gusta reunirse con otros, porque se siente incómodo, porque si los otros no lo están alabando y reconociendo, entonces también los voy a obligar a que me reconozcan. Es decir, todo el tiempo es, mamá lo explica de una manera muy, muy gráfica, muy graciosa. Al final, es decir, hagamos algo. Todos vamos a limitar nuestra libertad. Entonces vamos a hacer, cuando dice todos es un pacto, ¿no? Porque él mismo dice, usted no va a hacer la libertad, no, yo a mí, si quieren matarme, mátenme, yo no voy a luchar por mí. No, estamos hoy analizando todos estos argumentos que aún son tan vigentes y presentes en nuestro contexto en pleno siglo XXI. Sin embargo, es necesario hacer una segunda pausa en nuestra entrega de la Caverna de Platón. A continuación, agradecemos a todas las marcas que hacen posible que lleguemos semana a semana aquí, junto al fuego, a la Caverna de Platón. La caverna de esta noche se ilumina gracias a Dinamia, Grupo de Desarrollo Territorial. Apoyamos, fortalecemos e impulsamos la capacidad organizativa, creadora, emprendedora e innovadora para un desarrollo territorial a partir de realidades. Abogada Soledad Cuesta Calle. Ofrece asesoría legal a la ciudad de Riobamba y a sus alrededores en materia de niñez, pensiones alimenticias, rebajas y aumento. En materia penal, societario, civil, tierras. Informes al
28 23 63 8. Además, asesora casos en violencia de género. Asher, los Andes en una botella. Licores a base de esencias de plantas andinas, como son toronjil, manzanilla, hierba luisa, horchata. Una bebida espirituosa que no te la puedes perder. Mangueras, acoples, cañerías, válvulas de frenos de aire. Si tienes problemas con tus mangueras, ¡ja! Croman, Croman, Croman. En Croman tenemos mangueras de presión para automóviles, camiones y maquinaria pesada. Mangueras de radiador de todas las marcas de vehículo. Abrazaderas de presión, válvulas para frenos de aire y cañería de aire y de freno líquido. Croman, calidad, experiencia y servicio. Cristian Romo, atención personalizada. Croman. Si tienes problemas con tus mangueras, pasa por Cromang. Para mayor información, ingresa en cromang.com. Vinos Camelier. Reposados entre volcanes. Con vinos de mortiño, manzana, mora, membrillo, capulí, jamaica y frutos rojos. Contáctanos al 099 51 04 916 o a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook o Instagram como Vinos Camelier. Casa Ritual Estudio. Grabación y producción audiovisual. Estamos ubicados en Riobamba. Contáctanos al 098 77 44 026. El Atrio Donuts, tienda online de las mejores donuts de Riobamba. Contáctanos al 098 41 65 45 6 o puedes encontrarnos en Facebook como El Atrio, en Instagram como El Atrio_Río. Wallpack Technology and Gaming. Contamos con la distribución y desarrollo de software, distribución y ensamble de computadoras y sus piezas de manera personalizada, asesorías, overlights y productos gaming. Puedes contactarnos a través del 0958 64 1551 o nuestra página de Facebook Technology and Gaming. Mundial Medios te acompaña mientras tú cambias al mundo. Y estamos nuevamente con ustedes en la tercera parte de la Caverna de Platón de esta noche. Les invitamos a que siempre nos sigan a través de nuestras redes sociales y nos pongan un like en Facebook, en Instagram, en YouTube y también a través de Mundial Medios de Ecuador. Estamos de regreso y la verdad es que siento bastante calor aquí junto al fuego y creo que ahora es importante invitarle a Diego a que nos dé su recomendación. Algo ya mencionaste, nos hablaste de un libro, de una película, pero danos un poquito más de detalles para poder ir, buscar y que nuestros seguidores puedan también disfrutar tanto del libro como de las películas. Vale, porque son, como decía al principio, cuando empezamos a hablar aquí en la caverna, que tratan eso de la hipótesis del mundo aniquilado. Hay varias películas, pero yo creo que hay un clásico que es con base en una novela de William Golding, que es un clásico de la literatura de 1954, El Señor de las Moscas. Hay dos películas, una del 63 y una de 1990. Digamos que al final también está la parodia de los Simpsons. Pero la película y el libro yo creo que son profundamente valiosos. Muy bien. Diego, yo toda esta conversación he tenido en mis manos un libro que escribió Thomas Hobbes que se llama Leviatán, que es tuyo, y nos has comentado acerca de algunos... Claro, ese punto. Sí, porque está muy chévere. Pero han pasado casi 400 años de que escribió Leviatán, un libro cuyo nombre está con un monstruo mitológico de la Biblia y que también habla de la separación del Estado y de la Iglesia, y a través de dejar esas supersticiones, fomentar un Estado laico, ha tratado de hacer comprender a las personas cómo tener esta guía para poder desarrollarse en la sociedad. Si bien es cierto, probablemente Leviatán en 1651 que se publicó, tal vez no caló como nosotros pensamos por el pensamiento del momento,
cómo ese pensamiento se traslada acá al año 2023 y cómo podemos trasladar y orillar todo ese pensamiento a nuestra realidad como Ecuador, como ciudad de Riobamba, y cómo podemos comprender todo lo que ha dicho Hobbes en nuestra realidad. Bueno, Tremendo. Tremenda, pero complicado. No, mentira, realmente yo creo que, bueno, primero, cuestionar la vigencia del pensamiento de Hobbes es imposible. Es decir, de por sí, año tras año siempre hay un congreso que se llama La vigencia o la actualidad del pensamiento de Thomas Hobbes. Segundo, hay una revista, es decir, hay una revista de teoría política que se llama Hobbes o Thomas Hobbes, buenísima, primer cuartil, que publica, no me acuerdo, semestralmente, artículos que desarrollan solo el pensamiento de Thomas Hobbes. Por si yo creo que por ahí tengo un artículo sobre el concepto del egoísmo en Thomas Hobbes. Está en una revista chilena que se llama Moebius, o Cinta de Moebius se llama. La recomiendo buscar por ahí una producción científica. Entonces, la vigencia total, ¿no? Por eso hablábamos de que es el padre de la reflexión científica, política, moderna. Es difícil entrar a algún tipo de reflexión sin tener alguna mediana derivación o traer a colación el pensamiento de Hobbes. Ahora, en múltiples circunstancias yo creo que es absolutamente válido. Hablábamos ahora hace un momento mientras el corte, intentar interpretar el escenario internacional sin las teorías de Hobbes. Es decir, Hobbes era el primero que dio el ejemplo de decir, existe un estado de naturaleza, nada más hay que ver cómo se comportan las distintas naciones, que se supone que son iguales y soberanas, pero todas tienen ejército, todas están preparadas para la guerra, todas quieren cuidar su territorio, hay múltiples conflictos, es decir, porque no hay un poder superior que se imponga a las distintas naciones y, digamos, les haga cumplir sus pactos, a pesar de que entonces, en el derecho internacional pues, prevalece el pacta non servanda y, digamos, la costumbre. Cuando pensamos en las cosas que no funcionan en nuestro Estado, ahí está Hobbes. Es decir, Hobbes, en el fondo, la pregunta de por qué obedecemos al derecho, está Hobbes. Es decir, porque es importante para cada uno de nosotros racionalmente aceptar que tenemos que limitar nuestra libertad, pero que al mismo tiempo todos estamos limitando nuestra libertad porque eso es lo que nos posibilita vivir juntos. Porque si cada quien hiciese lo que quisiera y diera rienda suelta a cumplir sus deseos, sería imposible vivir juntos. Entonces, cuando hablamos de estados fallidos, cuando hablamos, sobre todo Hobbes, piensa que Hobbes a pesar de que en aquel entonces era monárquico, y por eso, digamos, pero que intentó justificar la monarquía de otra forma y por eso, digamos, que también lo persiguieron y los parlamentarios ya ni se digan. Y por eso Hobbes, cada vez que podía, salía exiliado a Francia, donde sí eran profundamente monárquicos. Pero cuando hablamos de estados fallidos o estados donde no se garantiza, bueno, y esto también es muy weberiano, pero pues ayer que estaba viendo cosas de Hobbes, el propio Fernando Vallespín, que es como un gran teórico político español, remitía a Weber, pero yo creo que Weber remite a Hobbes, es decir, como no hay mayor garantía de justicia, de paz, de libertad, que realmente tengamos una estructura política donde hay un Estado y que ese Estado efectivamente tenga el monopolio de la coerción física, que tenga el monopolio de la violencia. Es decir, volveríamos al estado de guerra, y estas son cosas que son de muchísima actualidad, donde cada uno nos tomásemos la justicia por nuestra mano. Entonces, si tenemos un Estado fuerte, pues, ojo, un Estado fuerte de por sí a veces uno lo califican como de derechas, ¿no? Estás pidiendo un Estado fuerte, ¿no? Estoy pidiendo un Estado que, digamos, que tenga un ordenamiento jurídico y que funcione, que cumpla un ordenamiento jurídico y que ese ordenamiento jurídico sea eficaz. ¿Qué sería volver a un estado de naturaleza? Pensé que tenemos muchas normas, pero que esas normas no se cumplen. Donde la gente no cumple los contratos, donde la gente no cumple los pactos, donde firmas contratos pero te los hacen incumplir retroactivamente. Así como digo, eso no cabe en ninguna cabeza. Pero, entonces tú dices, pensamiento de Hobbes absolutamente vigente. De por sí que piensen qué sociedades funcionan mejor. Entonces, donde la gente cumple sus pactos, donde el Estado está presente, donde el Estado tiene el monopolio en todo su territorio de la violencia física. Ustedes saben que yo vengo de un país complicado como Colombia, donde efectivamente amplias zonas territoriales no estaba el Estado de ninguna forma, donde habían otros actores armados que ellos tenían el monopolio de la violencia y administraban, resolvían los conflictos en esos territorios. Yo les cuento a mis alumnos, si hay una zona paramilitar y tenía un problema de abigeato o me robaban una vaca,
Yo no iba al juez ni a la policía. Si en ese territorio controlaba un grupo paramilitar, tú ibas donde el comandante paramilitares a acusar a tu vecino. Llegaba al grupo paramilitar e imponía sus ideas. Los muchachos de cabello largo y aretico, mañana si no respondemos por su vida. Es decir, eran cosas que... Entonces, ¿cómo es posible pervivir en un estado así? Entonces yo creo que sí hay unos criterios como para saber si hay un mejor estado, hay un peor estado. Y esos criterios de entrada nos los da con mucha fortaleza argumentativa Hobbes. ¿Sí? ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo, en el caso ecuatoriano? Es decir, como reflexionar en esa cosa y reflexionarnos más en las circunstancias que estamos viviendo actualmente. ¿Qué está sucediendo? El Estado está pudiendo mantener el monopolio de la violencia. O sea, puede imponer, digamos, el ordenamiento jurídico, el derecho. Hay zonas donde evidentemente eso no está sucediendo. Y sería el primer llamado a Hobbes. Hobbes diría, oye, pero aquí, ¿qué está pasando? Entonces, Hobbes dice, limitemos nuestras libertades, hagamos un pacto, por eso es llamado como el primer contractualista. Es decir, ya no voy a justificar el Estado y al rey, porque Dios dijo que yo debía ser rey. No, esto no es Dios, esto aquí es cada uno de nosotros. Era supremamente peligroso, es decir, la legitimidad de la estructura política era por la voluntad. ¿Cómo que la voluntad? O sea, eso también es muy valioso en el pensamiento de Hobbes. El Estado es nuestro. El Estado tiene que estar al servicio nuestro porque somos nosotros los que hemos dado la voluntad para que ese Estado exista. Ahora, si existe es porque tiene que funcionar. El propio Hobbes empezar a justificar cosas como la desobediencia civil o la objeción de conciencia. Es decir, si el Estado, por ejemplo, está para eso, para garantizar ciertas cosas, pero el Estado no se puede intervenir ni en mis creencias religiosas, ni en determinadas cosas supremamente personales, porque yo para eso no instituí un Estado. Entonces, lo que significó en revoluciones políticas fue absoluto y con una total vigencia. Yo creo que el pensamiento de Hobbes para interpretar las realidades de hoy en día, las realidades políticas, sin duda alguna. Diego, precisamente ahora estamos atravesando un contexto geopolítico complicado. El mundo está atravesando y mirando con mucho temor conflictos bélicos que tienen potencial de escalar y conflagraciones mucho más complejas y violentas. ¿Crees tú que estas premisas pueden extrapolarse a un nivel global? ¿Crees que quizás la paz mundial sea una utopía? Hombre, yo quisiera pensar que no. Bueno, y otros autores, no solo Hobbes, Kant, la paz perpetua, es decir, ¿por qué no pensarlo? Y de por sí, volviendo al pensamiento de Hobbes, miren lo que dice tan potente, es decir, la primera ley fundamental, es una ley de la naturaleza, es buscar la paz. Porque no, es imposible pervivir así. Y de por sí, hoy en día, en el conflicto palestino-israelí, se reúne la comunidad internacional y decir que la política, o sea, miren, que la política entre. La política es sentemos e intentemos negociar, intentemos resolver el conflicto, pero el objetivo de eso es la paz. Oye, no bombardees, oye, que sí, que hubo un atentado terrorista, pero bueno, no puedes reaccionar de cualquier manera, sentémonos a negociar. Este conflicto no puede seguir perviviendo, es decir, llevamos no sé cuántos años, del 49 hasta ahora, como, vamos a intentar resolverlo de alguna manera, pero la que tiene que intervenir es la política. Ahora, como nos dice Hobbes, ¿cómo va a intervenir la política? A través de pacto. Reconozcamos, por ejemplo, que hay un Estado israelí y hay un Estado palestino. ¿Por qué no podemos intentarlo? Y tienes toda la razón, es decir, o interviene la política o esto poco a poco, que es el gran miedo, es decir, ahora se meten otros estados árabes, el Líbano, entonces el Líbano contesta, entonces o Irán contesta, otros van a contestar y ¿a dónde vamos a parar? Cosas que se supone que ya teníamos superadas, ¿no? Pues, la comunidad internacional, las reglas, tal, pero mira que hoy en día todavía suceden estas cosas. Así que, como decía Hobbes, es decir, limitación de nuestra voluntad, un pacto, y que efectivamente detrás de ese pacto, y por eso habla del Leviatán, que es un monstruo bíblico que está en el libro de Hobbes, alguien que tenga la capacidad absoluta de imponerse sobre los demás, que pueda, o sea, que haga cumplir ese pacto y que todos cedimos, digamos, esa parte de nuestra libertad para conformar ese gran monstruo que se llenó de ese poder y que tiene la capacidad de limitarnos y de hacer cumplir ese pacto. De pronto eso faltaría alguien podría decir, en las relaciones internacionales, la capacidad de poder limitar. Hobbes decía, claro, necesitamos ese monstruo bíblico, digamos,
para que pueda limitar a los hijos del orgullo. Pero este monstruo no debería ser las Naciones Unidas. Hay toda una discusión de decir, bueno, pero ¿quién es el Leviatán? Bueno, pues algunos dirán, y el propio Hobbes diría, la respuesta para él, el Leviatán, era el Estado monárquico, defendía la monarquía, ¿sí? Defendía el Estado absoluto, con otra legitimidad que no era la religiosa, sino digamos la racional, pero defendía, para que podamos vivir en paz, necesitamos a la monarquía, un poder absoluto. Otro le dirá, voy a coger tus propios argumentos y los voy a llevar por otro lado, y no nos lleva, todo lo contrario, nos lleva a acabar con la monarquía, y de pronto nos lleva a un Estado más liberal. Pero, claro, ¿cómo organizas un cuerpo internacional que sea capaz de imponerse sobre los otros estados que se suponen soberanos? Oye, que si no cumples este pacto te voy a mandar, te voy a hacer la guerra. No sé, es muy complicado. En términos internacionales es muy complicado. Bueno, y de hecho hay organismos que son contrarios a Naciones Unidas, ¿no? Claro. Claro, hay organismos que de alguna manera se convierten hasta en enemigos natos por el status quo que ellos manejan. Claro, y además aquí dependemos de la mera voluntad de las naciones que se comprometen a través de convenios internacionales, pero y si no quiero cumplirlos o no los firmo, es decir, cuántos convenios de derechos humanos, medioambientales, Estados Unidos no los firma, China no los firma, o someternos a una justicia internacional. O se mantienen dentro de los lineamientos de la ONU mientras no les afecten a ellos. Cumpliendo tal vez una agenda. Mientras no sientan que algo no está de acuerdo con lo que ellos piensan, Claro, ya, de manera muy puntual. ¿Y cuál sería la espada esa que dice Hobbes que haría cumplir esos países? En términos internacionales es complicado. Muy difícil. Bueno, creo que hemos llegado al final. Como todos los episodios de La Caverna de Platón, nos hemos quedado con las ganas de hacer una continuación, un segundo episodio de este tema, pero ha sido muy enriquecedor. Tenemos incluso aplausos del público presente, así que muchas gracias, Diego. Muchas gracias a los hermanos cavernarios por esta noche de mucha ilustración, de mucho criterio y de mucho análisis. Así que despidamos. Sí, muchísimas gracias, Diego, por acompañarnos en esta octava entrega de nuestra segunda temporada. También es necesario agradecer a nuestros queridos hermanos cavernarios, a Dylan, a Sole y a Rubén, que también son parte de este proceso. Y bueno, pues para todos ustedes, desde la Caverna de Platón, les deseamos mucha salud, fuerza y unión. Hasta pronto. Cuídense mucho.